Muy buenos días, queridos alumnos de tercero medio. Nos encontramos acá para desarrollar la cápsula educativa número 4 sobre la asignatura de lengua y literatura. Los saluda cordialmente su profesora Diana Jaime. Recordemos que hasta la clase anterior, que era la cápsula 3 o clase 3, trabajamos el objetivo de aprendizaje número 8 que hacía referencia a los textos literarios. En este caso vamos a avanzar al objetivo de aprendizaje número 10, que corresponde a analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, propaganda, crónicas, entre otras, ¿ya? Tal como lo vemos, entonces ahora pasamos a trabajar los textos no literarios. Recordemos que son aquellos que trabajan y abordan nuestra realidad de diferentes perspectivas. Tenemos ahí la posibilidad de trabajar nuestra realidad de forma objetiva a través de los textos expositivos y de forma subjetiva a través de los textos argumentativos. Es acá en este último donde vamos a centrarnos al menos en este aprendizaje, ¿ya? Vamos a trabajar la argumentación como proceso. Por eso que el objetivo de esta clase pasa a ser conocer y comprender las características fundamentales de la argumentación. Vamos a partir de lo más básico para ir avanzando. Recordemos que en nuestra primera cápsula y en nuestra primera clase trabajamos el concepto de texto. Debemos de ir siempre refrescando eso en nuestra mente porque seguimos trabajando con procesos textuales, ¿ya? Entonces en cada uno de ellos se siguen manteniendo las mismas ideas centrales y elementos. Por ejemplo, todo texto dijimos que era un conjunto de palabras, ya sea orales o escritas. Eso nos hace ver que un emisor traspasa ideas, información a un receptor. Y estas ideas deben ser coherentes y cohesionadas. Recordemos que la coherencia corresponde a todos los mecanismos que ayudan a la organización de las ideas dentro del texto. Eso significa que nos va a ayudar a mantener el tema a lo largo de todos los párrafos y eso le otorga sentido. Por otra parte, tenemos la cohesión como mecanismo que nos ayuda a unir las ideas de forma correcta. Nos ayuda a unir oraciones, frases, párrafos a través de los mecanismos de cohesión que son los conectores. También dijimos que todo texto debe tener una estructura básica, que es la que observamos en la parte izquierda de nuestra pantalla. La estructura básica de todo texto es introducción, desarrollo y conclusión. En nuestra parte derecha observamos cómo la estructura de un texto argumentativo. Mantenemos las tres partes de todo texto. A veces en los textos argumentativos vamos a colocar nuestra opinión en la introducción y en otras también podemos colocar nuestra opinión en la conclusión. Generalmente los argumentos siempre van en el desarrollo, ¿ya? De esa forma vamos a organizar nuestro texto cuando tengamos que escribir uno, o de esa forma también tenemos que analizar los textos y saber dónde encontrar cada uno de los elementos que buscamos. Debemos tener siempre claro que existen características para trabajar la argumentación. En primera instancia, siempre debemos tener presente que los temas que nos sirven para argumentar son aquellos que son debatibles, controversiales y polémicos. Eso significa que son los temas que presentan opiniones a favor y en contra, generan esa diferencia de opinión y eso provoca el carácter dialógico que vamos a encontrar presente en la argumentación. Además, debemos tener siempre presente que necesitamos claridad, claridad al momento de mantener y mostrar nuestras ideas, saber y adoptar una postura clara frente a un tema, si estamos a favor o si estamos en contra, y defenderlo de acuerdo a la opinión que manifestemos. Por otra parte, como bien acabamos de ver en la presentación anterior, todo texto argumentativo necesita un orden y está dado por la estructura. Como bien dije, a veces ese orden en la estructura, en ese orden puede ir nuestra opinión en la introducción o en la conclusión y los argumentos van en el desarrollo, ya en el cuerpo del texto. Ahí defendemos nuestras ideas. Y también debemos tener claro que los textos argumentativos son mayoritariamente subjetivos. No hay una subjetividad pura ya de 100%. Generalmente no la hay porque necesitamos de la objetividad para ayudarnos a defender las ideas, pero en su mayoría
en un gran porcentaje son subjetivos, ¿ya? Manifestamos nuestra postura, interpretamos la realidad, damos nuestro punto de vista a conocer, opinamos. Y además, esas opiniones deben defenderse con razones, argumentos, fundamentos, ¿ya? Y es ahí donde podemos a veces buscar en la objetividad para poder buscar un respaldo. De esta forma podemos definir la argumentación como un proceso comunicativo. Eso significa que en este proceso van a intervenir los 6 factores de la comunicación. En primera instancia vamos a tener la presencia de un emisor. Ese emisor va a ser la persona encargada de adoptar una postura, de interpretar la realidad frente al tema polémico que se le plantea. Posteriormente, después de adoptar una postura, la va a manifestar como parte de su mensaje, ¿ya? Su mensaje va a ser la tesis, que es la opinión de esta persona respecto al tema. Esa tesis va codificada y entregada al receptor a través de un canal. El receptor, por su parte, va a recibir esa información, la va a decodificar y siempre debemos presumir que va a opinar lo contrario al emisor. Y todo esto ocurre también rodeado de un referente que corresponde al tiempo y al espacio, al contexto en donde se da a conocer este proceso argumentativo. Por eso lo llamamos proceso comunicativo, ¿ya? En este proceso, como bien dijimos, el emisor va a interpretar la realidad, va a entregar su opinión, y a eso le llamamos punto de vista, y su nombre técnico pasa a ser tesis. Esa tesis la va a apoyar con argumentos, que vamos a ver después que son los fundamentos y las razones con las cuales nosotros apoyamos nuestras opiniones. Y todo esto lo hace con un objetivo claro, que es convencer o persuadir al receptor. Es decir, a través de este proceso comunicativo se va a tratar de influenciar los pensamientos y la mente del receptor para que acepte nuestra postura y termine al final pensando quizás como nosotros. En las imágenes observamos distintos momentos en donde se da a pie al proceso argumentativo y en otras donde se está llevando el proceso argumentativo ahí adelante. Vemos en la primera imagen a mano izquierda a un candidato político. Dice: si me votáis, prometo reducir la delincuencia en la ciudad. Obviamente las candidaturas políticas necesitan del proceso argumentativo. Los candidatos políticos van a buscar ganar votos y para eso necesitan convencer o persuadir a la gente de que son idóneos para ese cargo, ya sea para ser alcaldes, senadores, diputados, presidentes de la República, entre otros, ¿ya? Al lado, a mano derecha, vemos a Mafalda y a un amigo de ella. El niño dice: no hay dos personas iguales, ni nadie es igual a nadie. ¿Quién te habló de esa tontería de la igualdad? Mafalda le dice: mi papá. Y el niño le dice: ¿cuándo no? Estos padres son todos iguales. Obviamente esto es un chiste ya, y ahí estamos viendo un proceso argumentativo, pero en donde encontramos unas falacias ya. Más adelante vamos a trabajar lo que son las falacias y son errores en la argumentación. Y uno de esos errores pasa a ser la falacia de generalización, que a simple vista es lo que observamos aquí. El niño está generalizando, diciendo que todos los padres son iguales, y todos sabemos que eso no es cierto. Cada persona es un individuo en particular y es distinto a los demás, ¿ya? Abajo observamos a una niña pidiéndole un permiso a la mamá y la mamá se niega. Eso da paso a que se pueda entablar un proceso argumentativo. Muchos de ustedes han vivido experiencias como esta y quizás todas las hemos pasado cuando los papás nos niegan un permiso y es necesario convencer y persuadir para que nos puedan decir que sí, ya sea para ir a un paseo, a una fiesta, para quedarnos a dormir afuera en la casa de algún compañero, etcétera. Y por su parte, en la última imagen, a mano derecha abajo, vemos a unos niños, una pareja que se gusta, el niño quiere ser novio de ella y ella le pide que la convenza, ¿ya? Es decir, está tratando de pedirle que le demuestre que es idóneo para ese rol de ser su pareja. Eso también puede ser un proceso argumentativo. Él va a tener que convencerlo, a persuadirla de que sí sea su novia. Antes de avanzar,
Recordar que la argumentación, a pesar de que de repente no la vemos como un proceso que es parte de nuestra vida, está presente a lo largo de toda nuestra existencia prácticamente. Desde que somos pequeños tratamos de, teníamos diferencias de opinión con otras personas, tratamos de convencer o persuadir a otros, influir en el pensamiento, y es un proceso que no es solamente dentro de la formalidad donde existe, sino que también se da de forma o manera informal. Como veíamos en las fotografías anteriores, veíamos a Mafalda con un amigo, con nuestros amigos, compañeros de colegio, compañeros de trabajo, con nuestra familia. Podemos desarrollar procesos argumentativos que no requieren mayor formalidad, ya son más informales. Y hay otros, obviamente, como las candidaturas políticas, como los debates, que son mucho más formales, como por ejemplo un juicio también. Así que hay distintos tipos de procesos y todos son válidos. Ahora sí avanzamos y observamos en esta imagen que el emisor, recordando que es un factor de la comunicación importante, en este caso del proceso argumentativo, va a interpretar la realidad de acuerdo a su parecer, de acuerdo a sus creencias, sus juicios de valor, etcétera, ya. Su mundo interior va a influir en cuanto al punto de vista que éste va a tener respecto al tema. Trabajamos en una clase anterior que el contexto que nos rodea desde que uno nace hasta el momento en que está falleciendo ya, siempre hay un contexto que nos rodea, ya sea educativo, religioso, económico, político, de toda índole, social. Todo aquello forja nuestro criterio, nuestro pensamiento. Somos todos individuos distintos y por ende tenemos diferentes interpretaciones de la realidad, por más que vivamos un hecho muy similar, quizás podemos pensar muy distintos unos de otros. Y eso se forja por todo lo que uno ha vivido a lo largo de su vida. Y es así como emisores manifestamos puntos de vista, interpretando la realidad. El punto de vista, cuando hablamos de un proceso argumentativo, adquiere un nombre técnico y este nombre se llama tesis. Así que cuando a ustedes en alguna evaluación, trabajo, etcétera, se les pregunte cuál es la tesis de este emisor, ustedes inmediatamente deben saber que la tesis es el punto de vista, es decir, qué está opinando ese autor, qué opina, cuál es su punto de vista, ¿ya? Y recordemos que ese punto de vista puede ser a favor del tema y también puede ser en contra. Sin olvidar que los temas que aquí se trabajan son siempre polémicos, siempre van a generar estas diferencias de opinión. Como bien dijimos, el texto argumentativo es subjetivo en su mayoría, ¿ya? En su proceso general. Y eso significa que trabaja con apreciaciones personales. Tal como vemos en la imagen, acá dice, dependiendo de dónde vean las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta, ¿ya? Es así como a mano izquierda observamos a un hombre que ve 4 palos, 4 maderos, y al otro lado, al lado derecho, observamos a uno que ve 3. Y si miramos fijamente, también observamos lo mismo que ellos dicen y plantean. Así que ahí vemos que se corrobora lo que yo les explicaba en la PPT anterior. Todo va a depender de la percepción y la interpretación que nosotros realicemos. Y las interpretaciones son distintas porque cada uno es un individuo diferente al otro, ¿ya? Lo importante dentro de este proceso es el respeto por las opiniones diferentes y el saber defender nuestras ideas, sin atacar al otro, sin pasarlo a llevar y sin cometer errores que son estas falacias argumentativas, sino que debemos apoyar nuestra opinión para poder defenderla de manera correcta. Y eso lo hacemos a través de argumentos. Como bien dije, si bien el proceso argumentativo es generalmente subjetivo, y eso significa que va a tener apreciaciones personales, puntos de vista, juicios, valores, creencias de una persona, y que lo manifestamos a través de opiniones, como por ejemplo en Chile debería existir la pena de muerte. Sale subrayado el verbo debería, ¿ya? Porque eso nos marca que hay una opinión de alguien, porque perfectamente otra persona que tiene otros valores, otras creencias, nos puede decir
que en Chile no debería existir la pena de muerte y podría defender también esa postura. Pero a su vez dijimos también que el proceso argumentativo no es 100% subjetivo, no es una subjetividad pura, necesita de la objetividad y no debemos olvidar que la objetividad es aquella que trabaja con hechos y los hechos son toda la información que se puede corroborar, comprobar o verificar y no posee apreciaciones personales, como por ejemplo existe la pena de muerte en Estados Unidos. Eso podríamos llegar a comprobarlo. Basta con ver las legislaciones de cada uno de los estados de ese país para corroborar en cuáles sí hay pena de muerte y en cuáles no. Esas informaciones objetivas a veces nos pueden ayudar a respaldar nuestras opiniones, ¿ya? Así que hay que tener ojo con eso. Los textos expositivos son 100% objetivos, pero los argumentativos, a pesar de ser subjetivos, no son subjetivos en su 100%. A veces vamos a necesitar hechos para poder respaldar lo que opinamos. Aquí observamos el objetivo de la argumentación. Cuando argumentamos, nosotros tenemos un objetivo. Lo hacemos con un fin específico, necesitamos lograr algo. Y lo que logramos es, o lo que intentamos lograr, es influir en la mente del receptor. Tratamos de influir en su pensamiento, tratamos de hacer que él cambie de opinión, que acepte la nuestra y que quizás, si lo hacemos muy bien, termine pensando como nosotros, ¿ya? Y existen dos formas de influir en el receptor. Podemos llegar a él y lograr convencerlo o persuadirlo, es decir, hay dos vías distintas. El convencimiento es aquello que nos habla de la razón, de la lógica, es decir, va a tratar de llegar al receptor de manera lógica y racional. Como por ejemplo, la imagen que observamos ahí. Ahí aparece un burro como animal y nos dice el mensaje que él no puede estudiar. Tú, como persona, sí. Eso es lógico para nosotros, es racional. ¿Por qué? Porque si observamos nuestra realidad, los animales sabemos que no van a las escuelas, a las universidades, a los institutos a estudiar. No forma parte de nuestra realidad. Por ende es algo lógico y es algo racional. Las personas son las que estudian e ingresan a todos esos establecimientos educativos de enseñanza, ¿ya? Eso está apelando al convencimiento porque es algo lógico y fácil de comprender por todos nosotros. Por su parte, en la parte derecha de la pantalla observamos una foto. Esa foto es una publicidad de Toyota, ¿ya? Un modelo de una camioneta de Toyota. Esa camioneta observamos que arrancó el hocico de un animal gigante. Deben de tener presente que esta publicidad salió al mercado cuando salía en el cine la película Godzilla, ¿ya? Y nos está dando a conocer un mensaje. Si observamos bien, vemos cómo esta camioneta arrancó el hocico de ese animal. Un animal que es mucho más grande que la camioneta. De hecho, vemos que incluso pareciera tener la camioneta el tamaño solo del hocico de ese animal. Por ende, nos indica el mensaje de que la camioneta es fuerte, quizás tiene hartos caballos de fuerza, que quizás es una camioneta muy veloz, que la tracción quizás puede estar en las cuatro ruedas y que eso le generó esa fuerza para arrancar esa parte del animal. Nos está entregando mensajes, ¿ya? Pero ojo, esto para nosotros no pasa a ser racional, porque en nuestra realidad no existen ese tipo de animales, ¿ya? Este tipo de monstruos gigantes no son parte de nuestra realidad. Ahí ya estamos viendo cosas que no son lógicas para nosotros. Por ende, lo tomamos como la persuasión. Además de que muchas veces la persuasión también eh, la provocamos a través de los sentimientos, de las emociones, los afectos. En este caso, este comercial está hecho para la gente que vio la película, porque son los que entenderían el mensaje, ¿ya? Aquel que no la vio quizás puede perderse y no entender el mensaje que se le está entregando.
Así que esos son los grandes objetivos, pero siempre con el fin de influir en la mente, el pensamiento del receptor. Por otra parte, tenemos los argumentos. Los argumentos debemos recordar que son las razones, los fundamentos con los cuales nosotros podemos defender las opiniones que presentamos al receptor. Necesitamos entregar siempre argumentos, porque la opinión por sí sola no logra absolutamente nada. La opinión no logra influir en las demás personas. Eso lo logran solamente los argumentos. Por eso tienen que estar bien estructurados. Deben ser argumentos de peso, sólidos, que logren realmente dar un respaldo y un apoyo a nuestra opinión. Porque si no, caemos en falacias, en errores argumentativos, y si los argumentos son débiles, no logramos convencer ni persuadir a nadie. Es así que en ellos recae la importancia de la argumentación y ahí deriva su nombre, textos argumentativos. Bueno, muchachos, llegamos hasta aquí en esta cápsula. Espero que haya quedado claro al menos nuestro primer acercamiento a lo que es el proceso argumentativo. Si quedó alguna duda, no olviden escribirme a mi correo profe.diana.eid@gmail.com. Tampoco olviden, chicos, ingresar al grupo de Facebook Terceros Medios 2021, ¿ya? Ahí también pueden encontrar las cápsulas educativas, las guías virtuales que vamos a desarrollar como ejercicio. Van a encontrar todo el material pedagógico que comencemos a trabajar en clases. También este material va a estar presente en la página de la escuela www.eib.cl. Ahí ustedes se dirigen a la asignatura de lenguaje y de acuerdo al nivel que a usted le toque, en este caso tercero medio, va a poder encontrar lo mismo que aparece en el grupo de Facebook. Tanto cápsulas educativas, guías de aprendizaje y todo lo que vamos trabajando durante las clases. Bueno, chicos, espero que estén muy bien. Les agradezco la participación que han tenido en la clase, el hacer las diferentes actividades que vamos desarrollando. Sigan así y nos vemos a la próxima. Saludos.